¿Sabías que el mayor enemigo de tu Royal Enfield no es el óxido ni los baches del Himalaya? Eres tú, cuando le pones el aceite equivocado. Me han dicho de todo. Ponle el más caro, el sintético que aguanta 300 grados. Usa el de coche, que es lo mismo. Y mi favorita, directamente de la India. Amigo, si hay emergencia, el de coco funciona. ¡No! Tu Royal Enfield no es una moto moderna, es un hierro. Y ese hierro tiene un latido específico que depende de una sola cosa, el SAE. Hoy no te voy a dar una lección de química. Te voy a enseñar por qué tu motor necesita una sangre específica. O se arriesga a morir en silencio. Quédate, porque vamos a hacer un experimento que te cambiará la forma de ver una lata de aceite para siempre. Si queremos que la moto dure 100 años, aplicamos la mentalidad de precisión. Y la precisión te dice que el SAE no es opcional. SAE no es una marca, es el índice de viscosidad. Te dice cómo de grueso o fino es el aceite a temperatura ambiente, la primera cifra, y a temperatura de funcionamiento, la segunda. Si te está gustando, suscríbete, nos ayudas mucho, continuamos. Cada Royal Enfield está diseñada para un SAE concreto, la Bullet clásica, un hierro puro de tolerancia ancha. Pide algo grueso como un 15W50 o incluso un 20W50 mineral en su origen. Las nuevas J Platform, Meteor, Classic 350 modernizada o el motor 650 Twin con tolerancias modernas 10W U50 sintético de última generación para proteger sus componentes internos complejos. Respetar el SAE no es un capricho, es que si usas uno demasiado fino en una Bullet clásica, el motor lo quemará, el thump se volverá metálico y el desgaste será brutal. Y si usas uno demasiado grueso en una 650 moderna, no llegará a tiempo a los puntos críticos. Y aquí está la prueba. La gente piensa que el aceite solo flota por ahí. No, el motor tiene un sistema hidráulico interior. Hay unos inyectores diminutos diseñados para disparar un chorro de aceite a presión a puntos específicos. El pie de biela, el cigüeñal o la cabeza del pistón para enfriarlo. Vamos a simular la presión de la bomba de aceite. Misma presión, diferente fluido. ¿Ves eso? El aceite fino viaja mucho más allá de lo que debe. Se dispersa. En un motor clásico, este aceite pasaría el inyector sin crear la presión de película necesaria para proteger los cojinetes. Ahora, el SAE correcto. Misma presión. Ahí lo tienes. La viscosidad del aceite grueso le permite viajar la distancia exacta para la que fue diseñado ese orificio de inyector. Crea un chorro sólido que penetra donde debe, lubrica la superficie y, lo más importante, crea la presión hidráulica que necesita el motor para que las piezas no toquen hierro con hierro. Si usas aceite moderno hiperfino, el chorro será como el agua, se dispersa antes de llegar al punto crítico. Y en las RE modernas, el inyector está calibrado para que el aceite fino, 10W, llegue al pistón en milisegundos. Un aceite 20W tardaría demasiado. Así que la próxima vez que te digan ponle cualquiera, recuerda el experimento de la jeringuilla. El SAE es la sangre de tu Royal Enfield. El motor de la Bullet es un dios antiguo que exige su ofrenda específica. Los motores modernos son máquinas de precisión que exigen su combustible exacto. En India, la mística te dice que la moto tiene alma. Aquí en Boxes Norte Bazar, la mecánica nos dice que si no respetas su ingeniería, perderá su alma y su motor. ¿Quieres que tu Royal Enfield sobreviva 100 años más? Usa el aceite que el manual de servicio te dice. Si tienes dudas, déjanoslo en los comentarios y dime qué moto tienes, te digo tu SAE.